exponeré diseño de investigación. Esta investigación se realizó del 27 de octubre al 3 de diciembre de 2017. Alumno Luciano de Jesús Bello Moreno. Carrera Derecho. Docente José Manuel Alonso Ricardes. El tema de la investigación es la catástrofe laboral en México. El proyecto de investigación 4. En el índice es un índice, tenemos que realizar un índice dinámico, donde tenemos la elección del problema, descripción y planteamiento del problema, objetivo, conceptos y palabras clave, marco teórico, metodología, alcance de estudio y diseño metodológico, el enfoque, justificación, discusión y referencia. En resumen, en el sumario, la investigación surge de la necesidad del hombre por explicar un fenómeno de la realidad inmediata y para dar solución a los problemas de la investigación cotidiana. A los problemas de la vida cotidiana, así como conocer la naturaleza que lo rodea y transforma una función de sus necesidades inherentes. Mencionando lo anterior, la investigación que se presenta es con respecto a un problema que se complica cada vez más en nuestro país y que, como se explica en los renglones siguientes, este problema tiene su punto de inicio en la reforma del año 2012 y que no han dejado de modificarse durante todo este sexenio. Utiliza el enfoque cualitativo con un estudio o alcance descriptivo. Instrumentos de fuentes secundarias y primarias, tipos de datos, revisión de documentos, observación y basándonos en un marco teórico filosófico de Luigi Ferrajoli, el garantismo. Reforzando nuestros argumentos, tenemos que los derechos laborales se están violando en México y gran parte del mundo. Algo que es de rezar es que México forma parte de la Organización Internacional del Trabajo, la cual los fundamentos teóricos con que se crea esta organización es con base en la filosofía de la igualdad entre y trabajador. Si es así, ¿por qué esta organización permite que se estén perdiendo los laborales en México? Indagando durante el desarrollo de la investigación que tiene por nombre la catástrofe laboral en México actualmente, al principio las hipótesis indicaban que este fenómeno podrían ser el capitalismo, la globalización, el neoliberalismo, el imperialismo o el nuevo orden mundial, la indiferencia de las minorías por mejorar visiones de vida. Sin embargo, todos estos de una u otra forma son parte del capitalismo y no son la causa de este fenómeno. Al seguir indagando, al revisar los documentos citados de fuentes confiables, observamos que todo apuntaba a los temas de la avaricia, egoísmo y la corrupción, siendo este último el motivo por el cual tenemos este problema social. Resta el principio del derecho. La causa es causa de lo causado. La conclusión es que el árbol envenenado da frutos envenenados. Es una teoría civil. Corrupción política.